en la misión, sobre todo, que el Señor le encarga, que no recibió ninguna criatura humana, y que de alguna manera prefigura la misión de toda la iglesia, que, claro, se pueden decir muchas cosas. Y, claro, nosotros podríamos ir por el lado de buscar, entre comillas, los méritos y las virtudes únicas de San José. Pero en realidad, cuando la iglesia propone los dogmas como verdades de fe, son porque esas verdades de fe nos ayudan, para nosotros, valga la redundancia, a vivir justamente una fe viva. Entonces, he leído algo sobre justamente esos planteamientos que usted menciona, en relación a que José probablemente también fue sin pecado concebido. Pero, diríamos, teológicamente y para nuestra fe, no veo indispensable reconocer, sin que esto signifique negar, que José pueda haber sido sin pecado concebido. Diríamos, pero tal vez existan algunas razones teológicas que los estudiosos de este gran santo puedan explicar mejor, pero como yo no estoy entre ese grupo de especialistas y no tengo una especialización y dedicación, diríamos, teológica, sino lo que le estoy compartiendo son mis reflexiones diríamos, de bautizado, de clérigo joven, ¿ya? Entonces, yo no tengo estudios teológicos sobre San José, sino lo que tengo es, diríamos, esa sorpresa, anonadamiento ante la grandeza de la figura de San José. Y por supuesto, un cariño, una devoción muy grande a este santo. Relación sobre las visiones que mencionaba Catalina de Emily. Okay. Claro, yo no conocía esa referencia específica de esta santa mística, pero claro, yo diría, alcanzar a reconocer esas virtudes en José, yo creo que es bastante cercano, ¿no? No necesitamos de experiencia mística para reconocer, porque a pesar de la discreción de José, como el Señor mismo nos dice, ¿no? El que se humilla será enaltecido. Y entonces la figura de José, conforme han pasado los siglos, cada vez es más luminosa, es más admirable, es más grandiosa. Y claro, tal vez en tiempos de Catalina se necesitaba experiencia mística para llegar a pronunciar esas cosas, pero ahora yo diría, cualquiera de nosotros, bautizados comunes y corrientes, sin esos dones singulares, podemos reconocer y afirmar lo mismo que decía Catalina, tan, diríamos, anticipadamente, tan pioneramente, ¿no? A estas alturas yo creo que todos coincidimos en eso. De acuerdo. Y hay otra pregunta también. ¿Cuál es la postura que la Iglesia defiende sobre la muerte de San José? Un dato interesante, ¿no? Para todos conocer, ¿no? A ver, lo que nosotros sabemos es que cuando muere José, María y Jesús están ahí. Entonces, lo que sabemos es que la muerte de José fue la muerte dulce, como tiene y estamos llamados todos a tener. Yo les decía, por eso de repente quedó inconcluso mi comentario sobre Santa Teresita, que ella decía, mamita, mamita, yo quiero que te mueras. Cuando le preguntaban, ¿y por qué dices eso? Porque yo quiero que vayas al cielo.
Entonces nosotros estamos llamados a esa vocación a la santidad y a participar de la vida nueva de hijos de Dios y participar del banquete celestial, de las bodas del Cordero en la casa del Padre. Entonces, nosotros vivimos en un tiempo donde la cultura contemporánea, deísta, agnóstica, atea, hace que la muerte sea algo entre comillas macabro, tétrico, que de lo que no hay que hablar, la experiencia más terrible, más dolorosa que nosotros podríamos experimentar. Y efectivamente la muerte es misteriosa, nos genera un cierto temor, es una experiencia oscura, sin fe, sin esperanza y sin caridad. Pero en Cristo nosotros sabemos que estamos llamados a participar de la vida gloriosa de Jesucristo. Y ese es el fundamento de nuestra fe, nos dice San Pablo. Si Jesucristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Somos los más miserables. Entonces, claro, la figura de José y la muerte de José lo que nos muestra justamente es que morir con María, es decir, con la iglesia, y con Jesús, es decir, con los sacramentos de Jesucristo, es lo más dulce que le puede pasar a cualquier criatura humana. Y eso lo vivió como nadie José. Entonces, más allá de si fue dormición o no fue dormición, si es que fue ascendido en cuerpo y alma o no, porque no tenemos nosotros sobre eso ninguna revelación, ni la Iglesia se ha pronunciado sobre esos asuntos, lo que nosotros sabemos que José es el patrono de la buena muerte. Y entonces nos basta con lo que ha vivido José. Y entonces nosotros debemos desear para nosotros, para todos nuestros familiares y nuestros amigos y para todas las criaturas humanas, es que no hayan personas que partan de este mundo sin José, sin Jesucristo, sin los sacramentos y sin la iglesia, que es lo mismo que decir sin María, José y Jesús. Y entonces todos estamos llamados a tener una muerte como José. José nos precede en eso. Y entonces es el ideal del tránsito de este mundo, de todas las criaturas humanas y en primer lugar de los bautizados. Pero si nosotros, llenos de temores y de miedos, apegados a las cosas pasajeras y a las cosas de este mundo, no aprendemos a vivir como José según lo que el Señor nos ha enseñado, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, o sea, nos va a parecer lo más espantoso. Claro, el mundo va a infundir miedo, temor, y en la pandemia, incluso en estos, diríamos, experiencias de violencia entre países, estamos viendo de manera muy, diríamos, grotesca en el tratamiento que tienen los medios de comunicación. Nosotros, claro, nos llenamos de temores. Y entonces hemos visto en relación a la pandemia que la gente se divide, los que están a favor de la vacuna, los que están en contra de la vacuna. Con vacuna o sin vacuna vamos a morir, hermanos. El problema no es si muero con vacuna o muero sin vacuna. El problema es si vivo en gracia y si es que en el momento de mi partida estoy con el Señor. Entonces, si yo me digo bautizado, miembro de la iglesia, he recibido el testimonio de los sacramentos de Jesucristo y me comporto como los protestantes que no tienen sacramento y que para ellos lo importante son, entre comillas, sus protestas temporales, porque tienen una separación rígida entre lo que es las cosas de Dios y las cosas del mundo. Entonces yo estoy dañando mi fe y con esas pseudo militancias
Lo que estoy es justamente no entendiendo la revelación y lo que nos enseña la Sagrada Familia de Nazaret y la figura eminente de María y de José. Entonces, por supuesto, que contemplar a José en su tránsito y a María en su tránsito y a Jesucristo en su tránsito y a los santos en su tránsito nos tienen que llevar a vivir una conversión, porque nosotros estamos llenos de apegos y no nos damos cuenta que esos apegos lo que hacen es van a nuestra fe, y podemos tener una fe meramente intelectual, meramente terrena, sin esperanza, y una fe vana está muerta, es decir, no va a amar. Y como no ama, no va a saber perdonar. Y como no sabe perdonar, no va a saber reconciliar. Y entonces va a buscar enfrentamiento, lucha, división, dentro y fuera de la iglesia. Y entonces por eso es tan importante la figura de José y su tránsito. Gracias, Padre Meloni. No tenemos más preguntas. Yo quería preguntar algo. A ver, Sí. una pregunta más. Sí, a ver. Buenas noches, Padre Meloni. Buenas noches. Se quisiera hacerle un interrogatorio. Interrogatorio, pero tú eres el fiscal. Okay. Un interrogatorio rápido, Ah. solo para ordenar unos pensamientos. Para sí, para no. Solo hay dos formas de morir, en gracia o en pecado. ¿Eso es verdadero o falso? Definitivamente, no hay otra manera, que es con Cristo o sin Cristo. Eso se nos presenta en esos dos crucificados en el Calvario. Uno de ellos reniega, es decir, prueba al Señor y le dice: si eres el Mesías, bájate y bájame. Y el otro le dice: acuérdate de mí. Esas son las dos únicas maneras. Es decir, reconocerlo como Señor, arrepentirme. Y la manera ordinaria de vivir eso son los sacramentos. Claro, esa es la manera ordinaria, lo que no significa que el Señor no tiene formas extraordinarias, porque es Dios. Y en la relación de cada criatura humana, el Señor sabe y va a poner de su parte todo lo que esté a su alcance para salvarnos sin violentar nuestro libre albedrío. Porque nosotros somos los que vamos a ser responsables. Él no nos va a enviar al infierno. Nosotros nos iremos por nuestra propia decisión equivocada y en consecuencia nosotros seremos responsables. Ahora, Padre, si es que la forma ordinaria de recibir la gracia de Dios para estar en gracia son los sacramentos, podemos garantizar que fuera de los sacramentos, que en verdad existe una forma extraordinaria, es decir, que la gente, por ejemplo, que se muere sin, por ejemplo, en otras religiones, podemos garantizarles que... Nosotros no podemos garantizar nada porque nosotros no somos Dios. Ya la iglesia no se pronuncia quién va al infierno. La iglesia no se pronuncia ni siquiera quién va al cielo, excepto en los que ha canonizado, ha beatificado. Entonces, nosotros no le podemos garantizar eso a ninguna criatura humana. Lo que nosotros tenemos que saber es que hemos recibido una revelación, que hemos recibido un don, que la iglesia es depositaria, la iglesia de Jesucristo es depositaria de esos dones y de esos tesoros, y en consecuencia nosotros debemos saber que los tenemos que cuidar. Y por eso yo les decía a las personas, no terminé de darle la idea, en este ejemplo de Santa Teresita y también el de Santa Mónica, que uno tiene que aprender a conversar de su propia muerte. Nosotros tenemos que conversar en nuestra familia.
y decir a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a las personas más cercanas, mira, si es que algo me ocurriera, si es que yo en algún momento tengo una enfermedad, te pido que agote los medios para recibir los sacramentos de Jesucristo. Cuando yo ya no pueda valerme por mí mismo, cuando mis facultades me impidan yo tomar esa decisión. Yo debería de conversar con las personas más cercanas y saber que eso es algo que yo tengo que hacer de oficio y que los demás tendrían que hacer de oficio si verdaderamente tenemos fe, esperanza y caridad. Pero lo que pasa es que no hablamos de esas cosas porque nos dejamos seducir por, diríamos, las visiones mundanas y nos parece que es tétrico, que es macabro, que no hay que hablar de esas cosas. No, hay que hablar de esas cosas. Claro, no hay que hablar, bueno, oye, ¿de qué te vas a morir? ¿De cáncer? Eso no interesa. Lo que sabemos es que no sabemos qué día nos va a llamar el Señor. Esté sano o esté enfermo. Estaré despierto, estaré dormido. No sabemos si hoy día es nuestro último día, que mañana no amanecemos. ¿Quién puede decir? Entonces yo en primer lugar tendría que decir, estoy en gracia, me arrepiento de mis pecados, busco los sacramentos que el Señor nos ha dejado. Igual para mis familiares, para mis amigos. Si yo amo verdaderamente a las personas, yo debería poner en oración y tratar de que ninguna persona que yo conozca, que el Señor haya puesto en mi camino, yo deje de hacer esa obra de caridad. Pero ¿qué hacemos ahora? No se habla de esas cosas. La gente tiene muchas veces temor de pedir la unción de los enfermos. Mucha gente cree que si pide la unción se van a morir. A veces retardan y cuando piden, ya en último momento no encuentran sacerdotes. Ahora en muchos lugares, en muchos países, no están confesando los sacerdotes. Hace poco nada más me hablaba un amigo en Dubái, no confiesa. En muchos estados, en Estados Unidos tampoco confiesan. Ya de facto el sacramento lo han suspendido. Claro, hay muchos motivos y sabemos que todas esas son tentaciones y engaños. Y justamente San José nos sirve de eso. Porque justamente que esté Jesús a su lado significa para nosotros los sacramentos. Que esté María significa la oración de la iglesia. Y nosotros tenemos que desear eso para nosotros mismos y para todas las criaturas humanas. Entonces no podemos presumir, ni podemos suponer que, y no podemos garantizar nada a nadie porque nosotros no somos Dios. Y lo único que tenemos a nuestro alcance, con certeza, son los medios ordinarios. Claro, en la misericordia de Dios sabemos que el Señor tiene formas solo por Él conocidas, pero nosotros actuamos por lo que nosotros conocemos. Se nos ha revelado y demás estamos llamados a custodiar y a testimoniar. Padre, gracias. Yo pienso que los sacramentos son la forma que Dios nos ha regalado para perdonar nuestros pecados, para que podamos morir en gracia. Y los que mueren, los que mueren sin los sacramentos en otras culturas, religiones, Jesús dijo, ¿no? De cierto les digo que el que no nace nuevo no puede entrar al reino de Dios. Pero yo pienso que la salvación está en la Iglesia Católica, en los sacramentos. Fuera de los sacramentos, no creo que haya, pero si Dios la tiene, pues es algo que no sé. Pero lo revelado es los sacramentos. Pero diríamos, el objetivo, lo revelado. Lo otro queda ya en una dimensión, diríamos, subjetiva,
esperamos en la misericordia del Señor, sabemos que el Señor tiene caminos solo por Él conocidos, pero el Señor nos ha revelado por alguna razón y nosotros tenemos que justamente anunciar que existen esos medios de salvación. Existen los revelados, los sacramentos existen eso como medios de salvación, pero los que no existen, que de repente existen, que Dios puede tener esos medios, pero no han sido revelados, entonces Diríamos, es una apuesta arriesgada. Si es que alguien quisiera estar esperanzándose en esa manera, diríamos, sería algo bastante riesgoso. Yo no lo desearía para mí ni lo desearía para ninguna criatura humana. Entonces, la pregunta a la que iba a la final era, cuando se dice que los sacramentos, por ejemplo, de los ortodoxos, que también tienen sucesión apostólica, cuando se dice que son válidos, pero no son lícitos o algo así, entonces, eso, ¿cómo afecta el momento de la muerte? Por ejemplo, si un ruso ortodoxo o un griego ortodoxo, antes de morir se arrepiente, se confiesa y comulga. Esa confesión entiendo que es válida, pero ilícita o algo así. Nosotros en la iglesia, lo que la iglesia nos enseña es que en el caso específicamente de las iglesias ortodoxas, del cisma, porque no todas las iglesias orientales fuera de la comunión con la iglesia de Roma, ¿ya? Hay algunas iglesias que no están en comunión plena, principalmente por el asunto del Papa y por el asunto del filocue, que es en realidad una cosa, yo diría, ya prácticamente superada. Entonces la iglesia reconoce que esos sacramentos son válidos, pero para nosotros los que hemos recibido la plenitud de la revelación y la plenitud de la comunión en la iglesia católica, para nosotros son válidos si es que no tenemos otra alternativa. Si alguno de ustedes se va como voluntario a la guerra, ¿ya?, en alguno de los dos bandos, y está en medio de esta zona donde la mayoría son ortodoxos y no tiene otra alternativa, podría acceder a los sacramentos de la iglesia ortodoxa. Pero si es que tiene un sacerdote católico, debe ir al sacerdote católico. Eso es lo que la iglesia nos enseña, ¿no? Viceversa, si un ortodoxo está en una zona, diríamos, donde no hay ortodoxos y acude a un sacerdote católico, el sacerdote católico le puede administrar los sacramentos, en el caso extremo. Eso es lo que nos enseña la iglesia. Ha quedado muy claro, Padre Meloni. Gracias a todos por sus preguntas y por la asistencia. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Padre Meloni por la charla que nos ha dado, en verdad. Muchas gracias. Y pedimos pues la bendición final, ¿no? Le dejo a Brenda para concluir, a ver, las palabras de finalidad. Bueno, le agradecemos de todo corazón, Padre, y de haber tenido la paciencia de absorber todas las preguntas y esperamos su bendición. Final. Padre, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias, Padre. Gracias, Gracias. Un gusto de verlo. Gracias a ustedes. Gracias a todos por su presencia y los esperamos, como ya saben, Cruzada de Rosario de Oración por el Perú. Todos los sábados a las 5 de la tarde tenemos el Santo Rosario en nuestra Plaza San José, Jesús María, a las 5 de la tarde. Y este sábado, en la fiesta de nuestro Padre San José, vamos a tener la visita especial de la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, traída por nuestros hermanos de Tradición y Acción. Y culminando, tendremos una procesión alrededor de nuestra plazuela de San José. Así que los esperamos este sábado
19 de marzo a las 5 para tener este Santo Rosario y este homenaje a nuestro Padre San José. Que tengan una feliz noche y hasta otra próxima oportunidad. Hasta luego.